¿Ya? ¿Y qué significa eso? Pues teníamos X espacio topológico, ¿no? Y Y espacio métrico, supongo. Y espacio métrico. Ay, chin. Y espacio topológico, este espacio métrico. Este de una vez le pedimos T2, aunque no sé si se necesita. Y teníamos una sucesión que habíamos dicho que le íbamos a poner K. Una sucesión. Ay, sucesión de funciones continuas, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces decimos, decimos que F, no me acuerdo cómo le llamé, converge uniformemente en compactos, así, uniformemente en compactos. Ahí deberíamos de tener una anotación para eso, ahorita hacemos una. Converge uniformemente compactos si para todo subconjunto compacto de X converge uniformemente compactos a F, que también habíamos dicho que era una función continua de X a Y. Si para todo compacto y para toda epsilon mayor que cero, existe una n que por supuesto depende del compacto y depende de la epsilon. Existe una n en los naturales, de tal manera que si A es mayor o igual que esta epsilon, entonces, digo que esta n, entonces para todo punto en el compacto se tiene que la distancia de fk de p a f de p es menor que epsilon. ¿Sí está bien así o no? ¿Sí? Creo que así era, ¿no? A ver, ya lo dije así. Ay, converge uniformemente a f en compactos. Este, ¿Y eso cómo le ponemos? A ver, notación. Ay, no sé cómo ponerle. Notación. Eso vamos a hacer de notarlo como que FK converge uniformemente a F. Y aquí en compactos, ¿cómo se pondrá eso? Pues así, ¿no? En compactos, no sé, para poner algo. Para no estar cargando todo eso. Pues a ver, ya habíamos dicho algunas cosas acerca de esto. La primera observación es que para la definición, este, la función que se toma como límite es continua, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, no sé qué quieran ver primero, pero el teorema importante que tenemos que probar, espero, es que FK converge uniformemente en compactos a F, sí, solo sí, lo voy a poner mejor con letras, sí, solo sí, y solo sí, FK converge a F, y esto con la topología compacta abierta, ¿se entiende, jóvenes, o no? O sea, acuérdense ¿cómo se llama? Que cuando tienes un espacio topológico, pues se habla de convergencia, ¿no? Y entonces, pues es lo mismo converger en compactos uniformemente que converger con la topología compacta abierta, ¿no? Eso es lo que tenemos que probar. Bueno, sí, yo creo que probamos primero eso, ¿no? A ver. Pero para eso necesitamos un resultado del análisis que supongo que todo el mundo debe de saber y lo voy a poner por acá, ¿no? A ver, por acá. Lema, no sé, lema. Para este lema uno ocupa un espacio métrico, por supuesto, que era del análisis, y sean, le voy a poner mejor, sean X un espacio métrico, A subconjunto de X
compacto, bueno, sí, A subconjunto de X compacto y B subconjunto de X cerrado, ¿no? Veamos. Entonces, la distancia de A B es... Ah, no, y aquí me falta ese lado. Me falta una hipótesis, por supuesto. Si son ajenos, ¿no? Si son ajenos, entonces aquí lo borro. Este debería de ser no vacío y este también debería de ser no vacío, ¿eh? Y entonces, sí, ahora sí, si A intersección B es el vacío, entonces la distancia de A a B es mayor que cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, donde pues supongo que todo el mundo sabe quién es ¿no? Este es el supremo de las distancias ay, ¿de quién? De A a B, de tal manera que A está en A y B está en B, ¿no? Déjame pensarlo, es el ínfimo, gracias. El ínfimo, ¿no? Que no sé si sea un máximo en este caso, pero no, yo creo que sí, pero ya no me importa. Bueno, eso es un resultado del análisis que supongo que todo el mundo sabe. Sí, te lo sabes, sí te lo sabes, sí, te lo probó Fidel, sí, no, no hay bronca, va. Entonces, a ver, ahora sí, ¿no? Ese lo vamos a usar, por supuesto, y entonces este es un sí, solo sí. ¿Cuál quieren probar primero? Yo creo que, pues no sé cuál sea pues para acá, ¿no? A ver, pues vamos a hacerlo en orden. Estamos suponiendo que converge uniformemente compactos. Queremos probar que esto converge con la topología compacto abierta, ¿no? Entonces, debería de tomarme un abierto que tenga y ver que existe una K, de tal manera, digo, perdón, una N a partir de la cual se mete ahí adentro, ¿no? Voy a tomar, a ver, basta con esto, ¿no? A ver, tome a un subconjunto de X compacto y... ¿Y qué? Y epsilon mayor que cero, ¿no? Ay, sí, no, ¿esto qué estoy diciendo? Y B, tome A compacto y B subconjunto de Y abierto. Y entonces, a ver, tal que F esté en A, V, ¿no? Quiero ver que, a ver, lo que quiero decir ahorita es que basta probar que existe una N, de tal manera que a partir de esa N todos los de la sucesión se meten aquí adentro, ¿no? En realidad yo debería tomarme aquí un abierto, ¿no? Y debería de ver que lo que acabo de decir, que existe la N, ¿no? Pero acuérdense que entre el F y el abierto puedo meter un básico, y un básico que está formado de estos subbásicos. Pero un básico que está formado de estos subbásicos es una cantidad finita de estos, ¿no? La intersección. Y luego, pues si tengo una cantidad finita de estos, pues si me tomo una K para cada uno, me tomo el máximo y eso ya se metería en todos. A ver, lo que estoy tratando de decir es que voy a demostrar solamente para Y eso es suficiente, ¿no? Porque, por todo lo que dije ahorita, que no sé si se entendió, pero es suficiente nada más hacer esto. ¿Sí se entiende, jóvenes, o no? Va. ¿Y qué haces? A ver, díganme. A ver, pues para eso queremos ese teorema, ¿no? Entonces dices, a ver, pues esto significa, esto se puede escribir como que f de A está contenido en B, ¿no? Sí, en B. Y entonces este es un compacto, ¿no? Que está contenido ahí. Entonces consideras este compacto y además te fijas en el complemento de V, ¿no? Y este es un abierto. Por cierto, perdón, cerrado, gracias, perdón. Por cierto, si este fuera cerrado, si este fuera al vacío,
esto significaría que B es todo lleno, y si B es todo lleno, no hay nada que probar. ¿Sí está bien o no? Entonces voy a suponer que este es no vacío, ¿no? Sí, está bien. Y si este fuera no vacío, digo, pero si este fuera el vacío, pues tampoco no hay nada que probar porque el vacío está contenido en lo que sea, ¿no? Entonces voy a probar que este es no vacío. ¿Sí está bien o no? Entonces voy a suponer que eso es no vacío. Y ahora sí ya tengo estas hipótesis, ¿no? Es cerrado, uno es compacto y el otro es no vacío, adentro de un espacio métrico. Entonces yo puedo considerar epsilon igual a la distancia que hay de f de a el complemento de b. Y eso es un número más grande que cero, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Y luego? ¿Y luego qué se hace? Díganme. Perdón, otra vez, las bolas con centro ¿en dónde? ¿Con centro en F de quién? Digo, de radio epsilon. Eso me dijiste, ¿no? ¿En F de quién? Ah, es. ¿Cuál espacio métrico? Es que esta es una función, ¿no? O sea, sí, ya sé lo que quieres decir. Tú quisieras poner aquí la RO, ¿no? Que es la métrica del supremo, pero esa no la tenemos todavía. De hecho, ni siquiera sabemos que sea métrica, que exista. Eso me querías decir, ¿verdad? Pero ¿qué hay que probar, jóvenes? Ya tenemos una epsilon, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y tenemos un compacto, ¿no? ¿Quién es el compacto? El compacto es A, ¿no? Y entonces, pues vamos a aplicarle que F converge uniformemente a F en compactos, ¿no? Eso significa que para esa epsilon y para este compacto A existe, a ver, entonces como F converge uniformemente en compactos, existe una N que depende de epsilon y del A en los naturales, de tal manera que si K es más grande que esta N, chin, entonces para todo punto en el compacto, la distancia de f de k en P a f de P es menor que esta epsilon, ¿no? ¿Sí? Y entonces tú te preguntas, bueno, yo quisiera saber a dónde manda, de hecho yo quisiera saber, a ver, lo voy a poner así como pregunta, yo quisiera saber f de k a dónde manda a, ¿no? Eso es lo que quisiera saber, ¿no? ¿Dónde está f de k? Y entonces dices, pues fíjate que, pues que para todos los puntos de A, F está cerquita de ¿no? Y este está aquí, entonces no puede estar acá, pero bueno, hay que decirlo bien, cómo se dice eso, cómo se dice bien eso. Bueno, a ver si uno toma P en A, entonces uno puede decir lo siguiente, ¿no? Entonces yo quisiera concluir que F de P está en V, ¿no? ¿Sí? F de P y le puse A, F de P está en V. ¿Y por qué es cierto eso, jóvenes? Perdón, sí. A ver, no, lo escribí mal. Toma P en A y K, no, sí, quiero saber y K mayor o igual que esta N, ay, ¿cómo se llama? Epsilon A, ¿no? Ahora sí, yo quiero saber qué onda con FK de P, ¿no? ¿Sí? Y la afirmación yo creo que es que FK de P está en V, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Se queda contenida en el complemento de B. Bueno, a ver, lo voy a poner así porque creo que es más rápido. Si no, la distancia de FK
de P a F de P sería eh, esta distancia. Ya no sé qué estoy diciendo. Esta distancia es. Lo voy a decir bien. Si no, la distancia de f de a x menos b, que es el ínfimo, sería menor o igual que la distancia de f de p a fk de p, ¿no? Y si fk de p no estuviera en b, esto sería menor o igual que bueno, esto es menor o igual que épsilon, ¿no? Menor o igual que épsilon, y esto pues, es una contradicción, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces ya acabamos. Y entonces eso quiere decir que para toda K, eso quiere decir que si K es mayor o igual que N epsilon A, entonces, para toda pena, ¿qué quiero poner? Para, no, esto no, para toda pena. Entonces, si esta es mayor que esta, f de k de a está contenido en b, ¿no? Porque todos los de a están en b y eso significa que esto es lo mismo que f está en el a, b. ¿Sí? Perdón. Fk está en a, b. Y eso sería la ida, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Y el regreso? A ver, el regreso. El regreso, dices, a ver si la función converge, yo quiero probar que convergen compactos, ¿no? Y entonces debería yo de empezar diciendo, pues toma un C contenido en X compacto y epsilon mayor que cero, ¿no? ¿Sí? Y epsilon mayor que cero. Ajá. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que encontrar esta n epsilon de tal manera que esto pasa, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Es mayor que cero. Pues como es compacto y tengo que F converge con la topología compacto abierta. Bien. Con la topología compacto abierta. No sé cómo hacer eso. ¿Cómo se hace eso, jóvenes? Díganme ustedes. Hay un cachito que no me sé. Déjenme ver aquí. ¿Cómo se hace eso? Díganme. Entonces, que a partir de ese compacto tendremos que tomar una abierta. No sé cómo. Algo más grande. Sí, sí hay que hacer varias cosas, ¿eh? Bueno, a ver, una cosa que hay que notar es que esta función está en las funciones continuas, ¿no? Entonces, como están las funciones continuas, para cada, para cada C lo voy a poner así, para cada P en el compacto, existe, o sea, para cada P en el compacto y para esta epsilon, existe un UP, subconjunto de X abierto, de tal manera pues que P está en UP, y cuando yo mando la vecindad UP, voy a caer adentro de la bola de radio epsilon con centro en F de P, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cómo se llama? Eso es la continuidad de la función F. Ok. Y bueno, por supuesto, pues la colección de los UPs, de tal manera que P está en C, eso es una cubierta abierta de el compacto C, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces supongo que le puedo extraer, no, pero tengo que hacer una cosa más fina. De relativamente compacto.
compactos. Sí, de hecho, déjame ver qué dice acá. De hecho, yo quiero usar el lema del otro día, ¿no? Ajá, ajá. Sí, ok, va. Sí, a ver, lo voy a decir más o menos bien. O sea, de hecho yo me podría tomar, bueno, eso sí es cierto, ¿no? Entonces más bien me voy a tomar esta, ¿no? A ver si lo digo bien. Entonces me voy a tomar esta, ¿no? Con P en C. Esa es una cubierta abierta de C, ¿no? Y a ver, lo voy a escribir rápido y espero que me digan que sí. Como C es compacto y T2, por el lema anterior, existe una N en los naturales y C1 hasta Cn, este, C1 hasta Cn, subconjuntos de C, y estos compactos, de tal manera que C es igual a la unión, desde que Y es igual con 1 hasta N de los 6. A ver si se entiende lo que estoy haciendo. ¿Se acuerdan que esta cubierta, pues es una cubierta de un compacto T2? Y entonces este espacio es normal. Y entonces, pues aquí le puedo sacar una subcubierta finita primero, ¿no? Y después la puedo, usando el lema anterior, la puedo hacer chiquita, reducir, de tal manera que, su cerradura se quede contenida en el correspondiente abierto, ¿no? Pero la cerradura de un abierto en un compacto es compacta y entonces puedo tener estos compactos y además, ay, bueno, pues es así y además, que F, lo que sí quiero es que F para cada I, desde 1 hasta N, como todos estos van a vivir adentro de la SUS, yo sé que cuando yo mando el CI, voy a caer adentro de una bola de radio epsilon, concentra en algún punto de lleno, pero no sé si, este, debería ponerle nombre. Ay, sí. A ver, déjenme ver, pues sí, ¿no? Voy a caer adentro de un F de PI, ¿no? O sea, esto también estoy, ¿cómo se llama? Estoy escogiendo pues una cantidad finita de puntos allá adentro, ¿no? Y luego, sí, ¿no? Entonces definimos W igual a la intersección desde que Y es igual con 1 hasta N de los 6, la bola de radio epsilon con centro en F de pi, ¿no? Y eso es una colección finita de... Esto es un abierto, ¿no? Es lo que quiero decir. Eso es un abierto. Claramente F está en W, ¿sí? Y entonces debe de... ¿qué quiero yo probar? Así. Entonces debe de existir una N en los naturales, de tal manera que si K es más grande que esta N, entonces FK se queda en W, ¿no? ¿Sí? Pero que FK se queda en W, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que probar? Yo digo que esa N es la que sirve para esto, ¿no? Entonces, otra vez, si ya para terminar, uno diría, pues considere esa N, y entonces dices, pues, tengo que probar que si si K, perdón, es mayor o igual que esa N, entonces, para todo P en C, ¿qué pasa, no? Entonces, para todo P en C, pues como C es la unión de estos, debe de existir
un J entre 1 y N, de tal manera que P está en CJ, ¿sí? Y como FK está en W, en particular FK está en el CJ, la bola de radio epsilon con centro en PI, PJ, ¿verdad? Así, creo. ¿Sí? Y eso quiere decir que eso va adentro de esa bola. ¿Qué quiero probar? Así que la distancia es esto, ¿verdad? ¿No debería haber tomado yo algo más chiquito? Entonces la distancia, perdón, aquí es F de PJ, ¿no? F de PJ. Chin, ya no sé qué voy a hacer. Entonces tengo que probar qué onda con la distancia de FK de P a F de P. Ay, ¿cuánto es eso, jóvenes? Eso es menor igual que la distancia de FK de P Ajá. a, no, FK de P, a F de PJ A F de PJ, ajá. más la distancia de FK de PJ a A ver otra vez, perdón. De F de K de P, ajá, a F de PJ ajá. más FK de PJ FK de PJ a a F de PJ. F de PJ, ajá. Sí, ¿no? Sí. Mm, aquí hay algo raro, ¿no? Ah, no, este, perdón, era, aquí era en vez de FK de PJ es Aquí, F de P. no, en el primero. Ay, en el primero, Ajá, sin la K sin la y K, el otro sí con la J. así. Y eso es menor igual que qué. Cada uno es menor que el Sí, ¿no? Porque, bueno, este de acá, este, pues es por esta, ¿no? otro por la continuidad de Y el otro, ¿por qué se manda el CJ en la bola? ¿qué, perdón? Otra vez. ¿Por qué F de CJ está contenida en la bola de radio? Ay, es que no te entendí. ¿F de quién, perdón? Otra vez, perdón. Eso es menor que epsilon porque abajo, porque F de abajo es F de CJ está metida en la bola de radio epsilon. Y P está en CJ, sí, ¿no? Aquí me quedó dos epsilon. Debí haber hecho ¿cómo se llama? Por ahí una epsilon sobre 2, pero no lo hice, entonces, ya. Sí, eso sí se arregla fácil, ¿no? Pero bueno, entonces sí es cierto que esto implica esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya que uno sabe esto, dice, pues entonces la cotopología compacto abierta no es tan rara, ¿no? Es la convergencia uniforme. Por ejemplo, si el espacio X es compacto, ¿no? O sea, porque si el espacio X es compacto, pues esto en realidad pues no, es convergencia uniforme, ¿no? Si X es compacto, ¿sí? Eso es convergencia uniforme. Y entonces, pues esto es lo mismo que la convergencia uniforme, por ejemplo, si el espacio es compacto, ¿no? Por supuesto, aquí está raro, bueno, no sé si ustedes lo notan raro, está raro que se suponga que el límite es continuo, ¿no? Porque ustedes saben que la convergencia uniforme preserva la continuidad, ¿no? Preserva la continuidad en los compactos. Entonces, a ver, vamos a decir eso rápido, nada más para hacer la siguiente discusión. Bueno, ahorita este está chido, ahorita hablamos más de ese, pero yo creo que, bueno, no sé si ustedes se preguntaron eso, pero yo cuando vi esto por primera vez me pregunté, bueno, ¿y por qué aquí está esta definición, no? ¿Por qué está esa cosa? Y entonces uno dice, pero pues yo sé un teorema que dice que si F, ay, ¿cómo se escribe eso? Bueno, a ver, lo voy a poner así.
Si F converge uniformemente en compactos, si FK converge uniformemente en compactos a F, entonces lo que uno puede probar es que, bueno, ay, es que no sé cómo escribir eso. Es que esta quiero que sea mi definición, ¿no? Este, ay, no sé cómo escribir eso porque en realidad, bueno, lo voy a escribir así, ¿no? Si F converge, ahorita van a ver por qué me estoy haciendo bolas, ¿eh? Uniformemente en compactos, si FK, perdón, converge uniformemente en compactos a F, pero a F no le pido que sea una función de X continua, sino nada más le pido que sea una función de X a Y, ¿no? O sea, la misma definición, nada más cambiando aquí función de X a Y. Entonces, yo sé que F es continua en... entonces yo sé que para todo C subconjunto de X compacto, F es continua en C. ¿Se entiende? O en otras palabras, la restricción de F a C es continua. Y eso pues es la prueba que todo el mundo se sabe, ¿no? ¿Cómo va esa prueba, jóvenes? ¿Cómo se prueba que eso es continuo? Sea epsilon mayor que cero. Sea epsilon mayor que cero, ajá. Entonces, como este K converge uniformemente a F, C, Ajá. entonces si C ante K es mayor o igual que F, Ay, sí, sí, para toda P en C, esto es menor que epsilon sobre 3, ¿no? ¿Sí o no? Y luego uno dice, pero esta n, que ya le voy a quitar esto porque me está estorbando, yo sé que Fn es continua, ¿no? ¿Sí o no? Porque es así, o sea, eso sí lo tengo, Fn es continua, entonces, existe una delta mayor que cero, no, una delta mayor que cero, no, porque la función sale de x a y, ¿no? Entonces existe u contenido en x abierto, de tal manera que... ¿Qué quiero hacer? nosotros un pequeño, ¿no? Ajá, sí. Sí, ¿verdad? Uno se toma un p fijo, ¿verdad? Entonces, esto es lo de la continuidad uniforme, entonces uno dice sea P0 en P, ¿no? Digo, en C. Sea P0 en C. Entonces, ahora sí, como Fn es continua en P0, existe un U contenido en C, abierto en C, de tal manera que, este, si ay, ¿cómo se escribe eso? Si P es un punto en U, entonces la distancia, o sea, es un punto que está cerca de P0, entonces la distancia de Fn, es la de análisis, ¿no? Fn de P a Fn de P0 es menor que epsilon, ¿no? ¿Sí está bien o no? Entre 3. Y luego dice uno, para terminar esa prueba, ¿qué dice uno para terminar esa prueba? Ese U es el que sirve, ¿no? Ese U es el que sirve y entonces si P está en U, entonces uno puede concluir que la distancia de P a F de P es menor o igual que el de F de P. De F de F de P0 a F de P es menor o igual que la distancia de F de P0 a Fn de P0 más la distancia de Fn de P0 a Fn de P más la distancia
de Fn de P a F de P, ¿no? Ya está bien, ¿sí o no? Entonces, esta, la primera y la última son menores o iguales que epsilon sobre 3, esta y esta, porque por la convergencia uniforme, ¿no? Por la convergencia uniforme, esta que está escrita acá, ¿no? Y la última, esta de acá, es menor que epsilon entre 3 por la convergencia, por la continuidad de Fn, ¿no? Y eso prueba que es continua, ¿no? ¿Sí? Este, por cierto, este es abierto en C, ¿eh? Y a lo mejor debería ponerlo explícitamente. Ya eso prueba que la función es continua, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues ¿por qué le está pidiendo aquí que la función sea continua? Este, la pregunta para ustedes en este momento es, ¿y será que continuidad en compactos, bueno, perdón, no continuidad, que convergencia uniforme en compactos, ya sé que es continua en todo C, ¿no? En cada uno de los compactos es continua. ¿Será que eso me garantiza la continuidad de esta? ¿De esta? En todo X, ¿no? Pues en general como que suena que no, ¿no? Pero en espacios chidos, ¿a poco no sí? ¿Y qué estoy esperando de espacios chidos? Por ejemplo, en espacios, ¿qué les gusta? Compactos, localmente compactos, ¿cómo ven? Primero numerables. ¿Qué se le podrá pedir a esto? O sea, ¿qué se le puede pedir a esto para que puedas concluir que sí, ¿no? Ya dijimos que en compactos sí, ¿eh? De hecho, en localmente compactos también. Y eso les va a quedar de tarea. A lo mejor en primeros numerables es suficiente, no sé. Pero ahorita lo que les voy a decir es un ejemplo de una en la que no, ¿no? Una en la que no, en la continuidad de todos, bueno, la continuidad, ay, ¿cómo se dice eso? Que sea continua en todos los compactos no implica que sea continua, ¿no? Este, bueno, y que converge uniformemente aquí, ¿no? ¿Sí está bien o no? O sea, no implica que, ay, a ver si lo digo bien. Ahorita lo voy a escribir, mejor lo digo. Este, a ver si lo digo bien, no sé si lo estoy diciendo bien. Yo lo que quiero es un ejemplo de una función que sea continua en compactos en todos los compactos, pero que no sea continua. No eso es lo que dije, ¿no? Eso es lo que dije, ¿no? Continua en todos los compactos y no sea continua. Ajá. Pues sí, a ver, el ejemplo es el intervalo 0,1, ¿no? Y a este le pones la topología connumerable. Todo el mundo conoce la topología connumerable, supongo, ¿no? La topología connumerable, pues su complemento es numerable, ¿no? Y entonces tú dices, a ver, pues ¿cómo son los compactos aquí adentro? Esa es la pregunta, ¿no? Son finitos, ¿por qué? Si te tomas un A infinito, perdón, X sería esto. Si te tomas un A infinito, puedes tomarte una sucesión, ¿no? X, bueno, le voy a llamar así, I, acá, perdón. Desde que es igual con 1 hasta infinito. Esta sucesión, sucesión en A. Y además, ay, ¿cómo se dice eso? Sucesión en A. Y además inyectiva, ¿no? Inyectiva significa que todos son diferentes, ¿no? Entonces, y entonces dices, a ver, pues si A es infinito, puedes tomarte esa sucesión y te puedes tomar la cubierta de A que se llama, ay, ¿cómo se llamará? X es X menos el xn más 1, ya no sé cómo llamarlo, xk, xk más 1, o sea, las colas, no sé si me estoy explicando. O sea, x menos las colas. ¿Y eso cómo le llamaremos?
UK. Eso es una cubierta. Eso es un abierto, ¿no? Empezando por ahí, porque su complemento es numerable. ¿Qué más? Este es abierto. Yo digo que A está contenido en la unión desde que Y es igual, bueno, desde que K es igual con uno hasta infinito de los UK, sí, ¿no? Porque, porque, pues sí, ¿no? Cada elemento de A, pues si no está en la sucesión, está en X menos la sucesión, y si es un elemento de la sucesión, pues me voy lo suficientemente grande para no agarrarlo, ¿no? Entonces es una cubierta abierta de A que no tiene subcubiertas finitas, ¿no? Porque si tuviera una subcubierta finita, eso significaría que, pues, en realidad es uno de estos, ¿no? Es el como el con máximo índice, creo. Sí o no es el con máximo índice, y por supuesto, pues ahí no, ahí le estás quitando un montón de cosas que sí están en A, ¿no? Y entonces, si es infinito, la conclusión es que no es compacto. ¿Y entonces cómo son los compactos? Pues los compactos son finitos, ¿no? Ay, no sé cuál es la función. Yo digo que, bueno, de hecho voy a decir, yo digo que consideres usted una sucesión de funciones continuas en este espacio. Fk es Fk en X es X a la K. Todas esas funciones son continuas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, son continuas en... ¿Por qué son continuas? Pues, pero en esta, es lo que estoy pensando. A los reales, con la topología usual. Sale de ese espacio X y entra a los reales con su topología usual. Te tomas un abierto. Ah, ya no sé. Te tomas, si es un ejemplo eso, te tomas un abierto. ¿Son continuas esas? Este, ya no sé qué estoy diciendo, ¿eh? Ah, ya no sé, no, todavía tenemos 5 minutos. Tienes un espacio métrico, ¿no? Para entrarle a esa cosa, ¿no? Entonces digo, es lo que estoy diciendo, es lo que estoy tratando de pensar, cuál es el ejemplo de que queríamos. Es- Queremos que ver por qué aquí le estamos pidiendo, o sea, lo que yo quiero ver es por qué aquí le estamos pidiendo esto, ¿no? Que sí lo usamos, por cierto, para la prueba de este. Y entonces uno dice, ah, pero yo me sé del análisis este. Y entonces uno pensaría que, pues no, como que no necesitas esta hipótesis, ¿no? Uno pensaría que no necesitas esta hipótesis. Pero aquí este del análisis solo te da que es continuo en C. Y ya dijimos que hay casos en los que eso va a ser suficiente para que sea continua, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces ya no sé qué estaba yo. Ah, estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando, no sé. A ver, es que dice que sea continua en compactos, ¿verdad? Y entonces continua en compactos quiere decir que los compactos son finitos, eso es lo que acabamos de probar.
Dame un segundo. Y si te tomas, cuando los mandas, obtienes puntos en R, ¿no? Es discreto, sí, es discreto. Ya no sé qué estoy diciendo. Entonces me agarro un abierto del codominio. Eso es un punto. Lo regreso y eso me da un abierto del dominio. Pero los finitos en la connumerable también son abiertos, ¿no? O sea, los finitos en la connumerable. No, perdón, son cerrados, ¿no? Son cerrados. Son discretos, entonces, pues sale de un discreto, entonces es continua. ¿Sí o no? Los finitos son discretos. Eso es lo que hay que decir. Los finitos son discretos, entonces cualquier función es continua. Ya. Entonces, esas funciones son continuas en todos los compactos. Y convergen en compactos. ¿A qué función convergen en compactos? Ahora, uniformemente. Es que como todo es discreto, la convergencia es la convergencia puntual. No sé si lo vean, o sea, lo que estoy diciendo es, para converger uniformemente solo tienes que converger puntualmente, o sea, en una coordenada, porque los compactos son finitos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces es la convergencia puntual. Y entonces, ¿a dónde convergen estas? Con este concepto, pues convergen a esa función, ¿no? A la que es cero en todo, excepto en este que es uno, ¿no? Que es una función que, por cierto, es continua en compactos en este ejemplo, porque ya dijimos que el dominio es discreto, ¿no? Entonces, pero no es continua en todo el espacio, ¿por qué? Ya casi llegamos, ¿eh? Ya dijimos que todas estas son continuas, ¿no? ¿Esta es continua o no? En, el, en, en la connumerable. El 0,1 aquí, lo regreso, me da 0,1, que no es abierto, ¿no? ¿Sí o no? Si el 0,1, cuando lo regreso, ay, ¿qué me da? 0,1. No, esto es cero en todo esto. Entonces el 0,1 se regresa al unitario del cero, ¿no? Que no tiene complemento numerable tampoco. ¿Sí o no? A ver, él se está tomando el 0,1 en el codominio, ¿no? De esta función. Lo regresas. Pero el 1,1. Sí, gracias. El 1,1. El 1,1, ese sí, con esta función se regresa al unitario del 1, ¿no? ¿Sí o no? Que esa función no es continua, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Creo que ahora sí quedó más o menos. A ver, no lo digo, no lo estoy escribiendo bien porque ya se acabó la clase, pero ahí les van sus dos tareas para este examen, ¿va? La primera es, escriba usted este ejemplo bien, ¿no? ¿Y qué prueba? O sea, ¿qué prueba? O sea, empezando por ahí, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y esa es la primera tarea. Y la segunda tarea es, ¿cuándo determina cuándo esta condición de ser continua en compactos hace continua la función en todo el espacio, ¿no? Ya dije algunos ejemplos, dije que, por ejemplo, si el espacio es compacto, sí, si el espacio es localmente compacto, sí, etcétera.
Y entonces, bueno, ahí se les quedan esas dos tareas. Por supuesto, no hay una caracterización, ¿eh? Yo quiero que me digas, espacios de este estilo sí, espacios de este estilo sí, y que me des como lo mejor que puedas, una lista de lo mejor que puedas, ¿no? Por cierto, en su lista debería, ya dije que los compactos sí, ¿eh? Pero en su lista debería aparecer los métricos, ¿eh? Porque de hecho, un ejemplo que vamos a estar usando es cuando X es métrico y cuando Y es, bueno, cuando ambos son métricos, ¿no? De hecho, el ejemplo más clásico es cuando X es métrico y compacto, ¿no? Eso es cuando de veras te da la topología esta que tú querías usar hace rato, la del arroz, ¿no? Que ese es el ejemplo de métrico compacto, es como el más chido de todos, ¿no? Pero bueno, ya ahí la dejamos. Sí,